tardes y muy buen provecho, mis queridas amigas y amigos. Estamos en su segmento de todos los viernes aquí entre nosotras. Y hoy lo vamos a hacer un poco diferente. Vamos a platicar con una persona que ha estado luchando mucho por las mujeres en Guatemala y especialmente promoviendo proyectos por el desarrollo de las niñas, de nuestras niñas guatemaltecas. Y es la licenciada Elizabeth Quiroa. Ella es la secretaria de CEPREM. Muy buenas tardes, licenciada. Gracias por estar con nosotros aquí entre nosotras. Al contrario, Elsie, muchas gracias por la oportunidad, definitivamente, de estar acá y sobre todo de llegar a esa gran audiencia que ustedes tienen. Gracias. Muchas gracias. Licenciada, no voy a decir se está conmemorando el Día de la No Violencia a la Mujer, que recién ha pasado, sino que vamos a hablar de que estamos conmemorando la no violencia contra la mujer los 365 días del año. Y esa es la bandera que queremos llevar muchas mujeres, porque estamos convencidas de que la mujer en cualquier sociedad es muy importante para el desarrollo de las mismas, es quien da la vida y asimismo forma los valores en casa. Y muchas veces tienen que hacer de papá y mamá de los hogares. Sin embargo, hemos visto algunas estadísticas y usted nos podrá decir cuáles son las mejoras que se han hecho, pero por ejemplo, se ha puesto mucha atención de la cantidad de matrimonios por edad de la niña adolescente que se han incrementado en los últimos años, y tengo aquí que más o menos entre 15 a 19 años hay alrededor de 22,000 casos, ¿verdad? De 20 años pues se reportan mucho más matrimonios. Lo más preocupante son aquellas niñas menores de 15 años que se están casando o las están casando antes de la edad. Y otro tema que quisiera tocar con usted es aquellas niñas que son utilizadas para entrar al crimen organizado por los matrimonios que se están de alguna manera en una mala estructura en nuestra sociedad, y cómo de alguna manera la pobreza también es responsable de estas situaciones. Así es. Bueno, mire, respecto a que en Guatemala, así como en la mayoría de países del mundo, las personas contraen matrimonio a temprana edad, ha sido una práctica que se ha venido desarrollando durante muchos años, pero es una práctica que tenemos que cambiar, porque a medida que la persona contrae matrimonio a temprana edad, limita sus oportunidades de desarrollo intelectual, emocional y profesional. Entonces se ha venido trabajando precisamente en centros educativos con la finalidad de que las jovencitas posterguen su decisión de contraer matrimonio cuando está en sus posibilidades tomar esa decisión. Más sin embargo, se da que muchos padres de familia, por situación de pobreza, por arreglos que hacen dentro de sus comunidades, dan a las personas en matrimonio a temprana edad. Entonces acá la niña, porque prácticamente es una niña, no tiene opción de decir no, sino que va a un matrimonio impuesto que muchas veces es con una persona mucho mayor que ella. Entonces, lo que hay que trabajar acá es en hacer un cambio cultural, que los padres reconozcan que sus hijas y sus hijos tienen derecho, y sobre todo que sea una decisión consensuada, informada, el acceder a tomar un matrimonio, porque es una responsabilidad para toda la vida. Uno debe de estar preparado para ello y saber cuáles son sus obligaciones y sus responsabilidades. Pero ocurre que hoy en Guatemala, al igual que en muchos años, las niñas se dan en matrimonio a temprana edad y ellas no tienen ninguna opción ni de decir no y comienzan una maternidad temprana. Y eso, ellas no están preparadas para eso. Y sobre todo, se han hecho estudios a nivel internacional que a medida que las mujeres entran en la actividad económica, los países se desarrollan. Si actualmente Guatemala tiene un desarrollo, o sea, un nivel de crecimiento de 3.5, 3.8, 4%, nosotros podríamos duplicar esta cifra si más mujeres entraran a la actividad económica productiva con remuneraciones apropiadas, con los apoyos necesarios también para el ejercicio de su maternidad, y que más mujeres incursionen en la educación, que es sumamente importante. O sea, me llama mucho la atención, o sea, en eso estamos claros. Mientras una persona tenga mayores oportunidades, tanto en educación como de poder
pasar a ser parte de esa sociedad económicamente activa, definitivamente va a haber un mejor desarrollo en la sociedad. Pero aquí estamos hablando entonces, licenciada, de un cambio y una transformación en todas las plataformas. Porque, o sea, tomemos en cuenta esto, la cantidad de niños migrantes hacia otros países es porque no hay oportunidades en Guatemala. O sea, en eso estamos claros. No hay fuentes de trabajo, la educación es de muy mala calidad, no lo digo yo, lo dicen Naciones Unidas, lo dice la UNESCO también, ¿verdad? Todavía nos falta mejorar los estándares educativos también, oportunidades de trabajo, porque si no mucha gente no se iría a otro país también a buscar esas oportunidades, y tendríamos que cambiar toda esa plataforma de educación, oportunidades, fuentes de trabajo para que realmente se hagan los diferentes cambios. ¿Cómo cambiar la mentalidad de los padres si muchas veces casan a sus hijas por necesidad? Porque ellos no les pueden dar lo necesario. Mire, se da porque no les pueden dar lo necesario y también porque es una práctica cultural, pero los seres humanos evolucionamos. Todas las sociedades van evolucionando, entonces tenemos que evolucionar hacia lo positivo, hacia el reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas de manera integral. Hoy vemos estas cifras con bastante preocupación y alarma, pero esto se venía repitiendo desde hace muchos años. Lo que sucede es de que hoy tenemos acceso a la información, el INE presenta las estadísticas, hay muchas organizaciones sociales que se pronuncian sobre ese tema. Pero acá también debemos de aprovechar para hacer ese salto de calidad. Y nosotros y nosotras tenemos que cambiar y contribuir en este proceso de transformación de valores. Recuperemos nuestros principios y nuestros valores, que nosotros como padres y como madres seamos más responsables de los cuidados de crianza de nuestros hijos, propiciemos que haya una mayor armonía, un mayor respeto, una comunicación para que nuestros hijos e hijas sientan que el hogar es el sitio seguro y que no estén buscando fuera de ese entorno familiar aquellos aspectos de los cuales muchas veces carecen en los hogares. Sabemos que por la migración, que por los problemas muchas veces que se dan de violencia intrafamiliar, a veces hay ruptura en los matrimonios, pero que eso no impida que el padre sea corresponsable de velar porque sus hijos y sus hijas estén bien, porque si se separan de la esposa, que no sea un divorcio de sus hijos, porque entonces ¿en dónde está su responsabilidad paterna? Y eso es lo que hace que muchos niños y niñas se sientan desorientadas, se sientan solos, entonces el participar en esas pandillas les da muchas veces ese afecto que carecen en el hogar, creen que van a tener ese respeto, creen que van a tener ese apoyo, o sea que todo lo que uno tiene de carencia en el hogar, uno lo busca afuera. Y eso es un momento para que reflexionemos y sobre todo, imagínense, estamos entrando casi a diciembre. Diciembre es una época en la que todos los seres humanos debemos de tender puentes, puentes hacia el respeto, puentes hacia el amor, puentes hacia la comprensión, puentes hacia apoyar el desarrollo de los demás. Guatemala tiene grandes oportunidades, se están haciendo los esfuerzos, créame, a nivel del Ejecutivo se están haciendo grandes esfuerzos para ir minimizando esa situación, pero el trabajo que se hace de todas las instituciones que estamos involucradas en eso, muchas veces se ve rebasado por la gran necesidad que hay, pero a medida que nos involucremos toda la sociedad, yo creo que podemos hacer los cambios que sean Y algo positivos. muy importante que decía, los valores de las familias, poderlos recobrar, y los diferentes líderes, ¿verdad? Tanto los que están en el gobierno, como los políticos, como de las organizaciones sociales. Si son líderes es porque supuestamente los siguen. Y ellos son los primeros que deben de ser ejemplo de esos valores familiares, de esos valores que de alguna manera hacen ese desarrollo dentro de las mismas familias y comunidades. Tiene toda la razón, licenciada. ¿Qué está haciendo CEPREN dentro de sus actividades? Sabemos que han estado muy activos y ustedes están con proyectos muy importantes para el rescate de los niños y de los jóvenes. Así es, mire, hemos venido desarrollando ya casi durante 3 años un proyecto que es de prevención de violencia en la niñez y en la adolescencia. Y estamos trabajando en diferentes escuelas de algunos municipios priorizados, informándoles a los niños y a las niñas de que se debe romper
este círculo de la violencia, que la violencia no debe ser utilizada como un mecanismo para obtener algo y sobre todo que nosotras, las mujeres y los hombres, debemos de tener una autoestima, que nuestra autoestima esté fortalecida, que a pesar de que en la vida recibamos muchas veces caricias negativas, nosotros debemos de buscar cómo fortalecer esta autoestima, porque eso nos permite enfrentar de manera más positiva la vida. Y entonces se ha venido trabajando con las niñas y los niños, porque recién cuando llegamos a CEPREM hicimos un análisis de cómo vinculábamos los pactos de gobierno con la Política Nacional de las Mujeres Guatemaltecas y su Plan de Equidad de Oportunidades. Y ahí está el eje 5, que es el eje de erradicación de la violencia. Entonces, hicimos una encuesta en algunos establecimientos de la ciudad. Nos encontramos con la preocupación de las respuestas de los niños. Imagínense que en mis tiempos, cuando yo estudiaba, mi deseo que era, mínimamente, ser maestra, ser secretaria, enfermera, los niños bomberos, policías, en fin, todos teníamos un imaginario diferente. Hoy la situación es totalmente contradictoria. ¿Qué quieren las niñas? Ser novia del jefe de la pandilla, ser integrante de una pandilla, ser sicario. No sueñan con el mañana, sueñan con un presente más corto. Y eso es un motivo de preocupación, porque ¿qué va a pasar con Guatemala dentro de unos años cuando estos niños y estos jóvenes estén al frente de las decisiones del país? Entonces se tiene que hacer mucho trabajo en ese sentido, y acá es un trabajo colectivo de toda la comunidad, de toda la sociedad, en coordinación con el gobierno, con las iglesias, todo el mundo, y a los medios de comunicación. Hagamos un proceso de sensibilización, busquemos cómo nuestros niños, cómo nuestras niñas sueñan con un mañana, con un futuro mejor, y no que sus sueños estén limitados por alguna actividad que realmente no les va a dejar nada. Licenciada, ¿por qué estarán limitados si antes los niños soñaban con ser bomberos? Yo recuerdo re bien ser policías o ser maestros, que era un honor. Sí. ¿Por qué ahora los niños pensarán en esto tan como usted decía, tan cortoplacista, verdad? Mire, aquí hay una serie de situaciones que se dan, y yo insisto mucho en la corresponsabilidad que tenemos los padres. Si yo le doy a mis hijos principios y valores, si yo les enseño a ser personas responsables, éticas, comprometidas, esto influye positivamente durante toda su vida. Y acuérdese que uno le da la educación a sus hijos en la casa. Sí. La instrucción se obtiene en cualquier establecimiento educativo, pero la responsabilidad de los padres y de las madres en este sentido es fundamental. Y yo insisto, no importa si yo me hubiese separado de mi compañero de vida por cualquier circunstancia, pero esta persona que en determinado momento me ayudó a concebir un hijo o una hija, tiene que ser responsable durante toda su vida de que esa persona realmente se desarrolle de manera integral y humana. Licenciada, usted me decía que están o pusieron esto como un proyecto piloto o un proyecto que ha tenido éxito principalmente en comunidades como Cobán, Chiquimula y la Guatemala. Otra y Guatemala. Exacto. ¿Por qué estas comunidades fueron las escogidas? Mire, porque estas comunidades tienen características muy particulares. Por ejemplo, Chiquimula es una población donde había mucha violencia. Además, es un departamento de tráfico de personas. Es un departamento en donde las actividades de narcotráfico se habían manifestado, había mucha inseguridad, y sobre todo las mujeres en todas sus etapas eran las que padecían de esta situación de inseguridad. Había muchas violaciones, había acoso, había, por ejemplo, extorsiones, mucha inseguridad para las mujeres. Entonces empezamos, esto no lo hicimos solas. Quien comenzó con este proceso fue un proyecto que desarrolló el proyecto RTI de prevención de violencia de USAID, y nos invitaron a ser parte del proceso. Entonces empezamos lo que se llaman los pactos municipales por la seguridad de las mujeres, en la que convocamos a toda la comunidad, a toda la sociedad, a todas las fuerzas vivas de ese municipio, a que de manera corresponsable hagan sus esfuerzos conjuntamente con el gobierno para la prevención de violencia. Y empezamos a trabajar en Chiquimula, en Alta Verapaz y en el departamento de Guatemala, en
Villanueva, bueno, todos los municipios, pero digamos Villanueva, Misco, y que hemos, bueno, el proyecto ya terminó, se hizo una evaluación a principio y al final, y hemos visto el cambio en la sociedad, que las comunidades están más empoderadas, tienen más confianza en sus autoridades, han disminuido las extorsiones, ha incrementado la seguridad para las mujeres y hay más confianza de la ciudadanía para con las personas encargadas de la seguridad y la justicia. Licenciada, ya para terminar, ¿cuáles serían los 3 o 5 consejos muy puntuales para las mujeres que nos están escuchando en estos momentos en casa para protegerse ellas mismas y proteger a sus hijos y a sus hijas? En primer lugar, el reconocimiento de que son personas importantes. Cada persona que vino a este mundo no lo hizo por casualidad, tiene una misión que desarrollar y la mujer se tiene que querer, respetar y valorar. Y como formadora y dadora de vida, tiene la gran oportunidad de orientar apropiadamente a sus hijos y a sus hijas con principios y valores. Hay muchas mujeres que salen al mercado de trabajo día a día y se enfrentan con una serie de problemas, además de la responsabilidad de cuidado. Pues independientemente de ese esfuerzo que hacen, que sus hijos y sus hijas siempre reciban el apoyo, el respeto, el reconocimiento, la valoración e inculcarle principios y valores. Y que se preparen, que se informen y que ejerzan sus derechos, porque tienen derechos, deben de ser valoradas y reconocidas. Y la capacidad de transformación, de cambio, la tienen ellas. Y soñar es posible. Y cuando uno sueña, alcanza sus objetivos. Y que su límite es el infinito. Que no limiten su capacidad de soñar ni de desarrollarse. Y solo con esa fuerza creativa, con esa fuerza poderosa que tiene cada una de las mujeres, puede hacer cambios enormes en esta sociedad que hoy por hoy los necesita. Muchísimas gracias, licenciada, por haber estado con nosotras aquí en este su segmento Entre Nosotras. Queridas amigas y amigos, la licenciada Elizabeth Quiroga ha sido una de las mujeres que sí ha luchado por la misma mujer en Guatemala y el desarrollo de la mujer y de la niña en Guatemala, que ha lanzado una serie de proyectos, incluso el proyecto de la no violencia contra la mujer, que no fue hasta ahorita, inició desde hace varios meses y que de alguna manera nosotros debemos apoyar este tipo de proyectos. Gracias por haber estado con nosotros y a ustedes, mis queridas amigas, las espero el próximo viernes en otro su segmento aquí Entre Nosotras.